pasando al tema de los libros de texto gratuito, que es no solamente los libros de texto gratuito, ya lo vemos. Hay intereses de carácter político, intereses de carácter económico, intereses de carácter ideológico e intereses de carácter electoral. Pero lo que el presidente del Partido Acción Nacional dice, convoca, exhorta, pues es delicado, porque les dice a los padres de familia de México que ante el probable desacato de López Obrador al amparo promovido por los abogados de Claudio X González a través de la Unión Nacional de Padres de Familia, pues que se desechen los libros de texto, que den a sus hijos, o al menos les quiten las hojas que consideren que no son convenientes para la educación de sus niños. Es decir, muera la inteligencia, viva la muerte, destruyan los libros. Pues claro. Sí, como los franquistas en España. Muera la inteligencia. Sí, sí. Viva la muerte. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés. Amigas y amigos, México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia. No solo por la violencia que impera en todo el país. Me refiero a la tragedia de educación básica, provocada por un gobierno que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular, por un gobierno que aborrece la ciencia y la cultura. La educación es el verdadero motor para lograr un cambio positivo. Es la vía para romper el círculo de la miseria. Pero el gobierno no quiere que los estudiantes aprendan las cosas que necesitan para saber superarse en su vida profesional. El gobierno desecha las matemáticas y las ciencias y busca que las escuelas se conviertan en centros de adoctrinamiento, en templos para la adoración de López Obrador y su visión política. También, sin tomar en cuenta la opinión de las madres y los padres de familia, pretenden imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia. Ahí están los nuevos libros de texto gratuitos como prueba. Sin tomar en cuenta la sociedad y en contra de la ley, los libros fueron escritos en lo oscurito. El gobierno decretó como reservada hasta el 2028 la información referente a su redacción. Como es característico en este régimen, en contra de la ley, el gobierno violó un amparo y un mandato judicial. Y no les importó, mandaron a imprimir los libros de texto, los cuales contienen errores de todo tipo, un peligroso contenido ideológico para nuestros hijos y grandes mentiras políticas. Mientras el gobierno se empeña en convertir los libros de texto en cartillas de propaganda ideológica, 1,5 millones de niñas y niños se quedaron sin vacunas del cuadro básico y sin escuela primaria. Además, la niñez mexicana ha perdido entre 2 y 5 años de aprendizaje. Las becas para los más pobres disminuyeron y el 10% de las familias tienen que gastar hasta 200% más en la educación para sus hijos. López Obrador le dio la espalda a la niñez, no solo en educación, sino también en salud, porque los niños... Es más largo, pero... Lo que pasa es que la parte última es la con la que remata. Dice, exhortamos a los niños, exhorta a los niños a que destruyan los libros o al menos arranquen las hojas que los padres de familias consideran que no deben ser propias para sus hijos. O sea, este es la barbarie. Es el fascismo, es el fascismo. Hace rato decías una frase del fascismo. De un general, de un general fascista
que es previo a la Guerra Civil Española. El 12 de octubre de 1936, en la Universidad de Salamanca, siendo Miguel de Unamuno el rector prestigioso, un general fascista, Millán Astray, se pone de pie y grita: muera la inteligencia, viva la muerte. Pues sí. Y vendría entonces, pues, la guerra civil que derivó en la dictadura de Francisco Franco, que duró décadas, hasta 1975, que muere Franco, y después de que llegan a México cientos de refugiados españoles recibidos por Lázaro Cárdenas. Pero ese grito de muera la inteligencia, viva la muerte, es una expresión icónica del fascismo, en este caso español, pero que de los fascismos. De los fascismos en de los todo fascismos. el mundo. Es que no hay menor y mayor grado. En realidad, el fascismo es el fascismo. Ahora, hay sociedades que a estas comunidades de derecha y ultraderecha los contienen, pero el fascismo es eso. O sea, unos van más lejos porque las sociedades no aprenden a contenerlos, a los fascismos. Pero el fascismo es un pensamiento, o sea, no hay menos fascista, más fascista que otro, no. El fascismo es el fascismo. Y luego las sociedades dicen, espérate, está bien, quema ahí en tu barrio un libro y ahí te exhibimos y lo que sea, pero no vas a salir de aquí a quemar un... No, las sociedades aprenden a cómo negociarlo. Y sin embargo, perdón, Alejandro, haciendo un paréntesis, lo que hoy Marco Cortés, lo que estamos platicando hoy sobre la exhortación de Marco Cortés, está llamado a destruir los libros, o por lo menos a arrancarles, o a prenderles fuego, es finalmente que muera la inteligencia. Eso es destruir un libro. Un libro se le puede decir que es malo, pero no se le puede destruir, es ir contra la inteligencia. Perdón. No, tal cual. Pensaba yo, Álvaro, en otra frase, terrible frase, que es la que utiliza Pol Pot en Camboya, que es que la memoria sea nuestro enemigo. Este señor, Pol Pot, acaba, nada más para dar una idea, que la memoria sea nuestro enemigo, y la voy a explicar. Este hombre provoca, o más bien asesina, a 1.700.000 personas, que era en ese momento 1/3 de la población. O sea, ese es el fascismo. El Khmer Rouge empieza primero movilizando poblaciones, movilizándolas para ocultar un genocidio en desarrollo. Se empiezan a quemar, empieza por quemar las bibliotecas. Luego van por los maestros y los mandan a los campos de concentración y el de trabajo forzado, y los matan. Pol Pot. Después, en la locura ya, imagínate tú lo que es matar a 1.700.000 personas. En la locura empiezan a matar a la gente con lentes, atrapar a la gente con lentes por la sola idea de que hubieran leído, o los lentes fueran producto de la lectura, o estuvieran vinculados con algo. ¿Por qué matar a la memoria? Porque era el pasado y era la reconstrucción de cero, en esta idea loca de vamos a destruir para hacerlo de nuevo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esas son las ideas, ese es el fascismo. Ideas de destruir para construir. Pues no. O sea, como que la memoria, la historia, sea nuestro enemigo. En este país y en estos libros de texto han sucedido horrores que no están en los libros de texto, que no estaban en los libros de texto. En este país se han cometido abusos, excesos, durante décadas y décadas y décadas. Gente ha muerto por los excesos de los gobiernos. Gente ha perdido sus casas, sus propiedades. Gente ha entrado en angustia. Gente se ha suicidado en las crisis
En la crisis del 95 había gente que perdía sus casas y que había suicidios. Gente que ha entrado en angustia, familias que se han destruido por decisiones de gobiernos. Todo eso debe estar ahí. Hay una guerra que se inició por un bully en medio de un fraude, después de un fraude electoral y en medio de una crisis de gobernabilidad que inicia una guerra, y ese es Felipe Calderón. Eso debe estar en los libros de texto. Es algo que sucedió y que sigue afectando hoy. No es del pasado, y si estuvo en el pasado debe estar ahí. Debe estar incluido absolutamente todo. Todo. ¿Arrancar páginas? Pueden arrancar las páginas que quieran, pero no arrancan la historia y no arrancan los hechos. Eso sucedió. Sí, pues precisamente por eso es que también hemos abordado esta parte. Y bueno, hoy también hubo un pronunciamiento de las gobernadoras y gobernadores de Morena y sus aliados defendiendo el libro de texto. Estos gobernadores firmaron una carta para manifestar su rechazo a las palabras del presidente del PAN, luego de que pidió desechar los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Sí, las y los mandatarios estatales señalaron que la acción de destruir los libros fue llevada a cabo por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad, como Adolfo Hitler en Alemania y Augusto Pinochet en Chile. Siempre que se quiso impedir el avance democrático, cultural y humanístico de la sociedad, se impulsó la destrucción de libros. No solo quieren que la gente pase por alto aquellos pasajes nefastos de la historia, sino también pretenden ignorar el papel trascendental de los libros de texto gratuito para nuestra niñez. Los gobernadores, las gobernadoras y gobernadores indicaron que los libros de texto gratuitos son de los instrumentos más importantes de nuestros profesores, de maestras y profesores para llevar a cabo la educación de nuestros hijos e hijas. Y agrega este documento firmado por los gobernadores, que son mayoría de Morena. Dice, con esa postura de destrucción de libros y verosímil para nuestra época, ocultan otra verdad. Se les acabó aquel negocio de impresión de libros que traían en el anterior régimen y que les permitía corromper su producción al mejor postor. Además, destacaron que con los libros las personas estarán bien informadas, por lo que no serán susceptibles a engaños ni manipulaciones, motivo por el que ya no podrán retener a la gente en la eterna ignorancia para ser explotados. Sin embargo, va a presentarles a ustedes una revisión de los libros de texto. Hoy pueden ya ahorita mismo revisar en www.sinembargo.mx una revisión de los libros de texto de primero y segundo grados. ¿Qué tocan? ¿Qué hallamos en esta revisión? Sí, tocan temas de equidad, de los tipos de familia, sobre comer bien. Son temas que son importantes, sí son importantes y están incluidos en esos libros. Hoy publicamos esta primera parte, vamos a analizarlo pues entre a lo mejor 3-4 partes en los siguientes días. Por lo pronto, señor Delgado, ya nos vamos. Les dejamos el video justamente de la primera entrega. Efectivamente, y nos vemos mañana ya viernes y en punto de las 6 de la tarde. Hasta mañana. ¿Viernes? Los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, una política que se ha implementado a lo largo de décadas en el país a pesar de los cambios de gobiernos y partidos, han sido el foco en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas y días, debido a la polémica que la nueva edición, realizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha generado en sectores de la derecha y ultraderecha y otros relacionados con el sector empresarial. Pero, ¿qué dicen realmente los libros? A continuación, un repaso sobre el contenido de los primeros 2 grados de primaria. Uno de los temas que más insisten los libros de primer grado es la alimentación saludable,
En una sección se habla de los hábitos de consumo responsable y también de la obesidad. Los contenidos remarcan de igual forma el reconocimiento del cuerpo de cada alumno, sus diferencias y sus semejanzas, así como su cuidado. Además, esboza los diferentes tipos de familias que existen: la extensa, la biparental, la compuesta, la monoparental o monomaternal, la homoparental o fesboparental, con progenitores separados, la adoptiva y la que no tiene hijos o hijas. Los textos insisten también en la igualdad de género y explican los roles de género. En otro sector también se habla de los beneficios de las plantas medicinales y propone elaborar una farmacia viviente y un huerto de plantas medicinales. Y también se enfoca en el compromiso con otros seres vivos. Los contenidos remarcan el reconocimiento del cuerpo de cada alumno, sus diferencias y sus semejanzas, así como su cuidado. Para los niños de segundo año, los libros de texto abren una propuesta para reflexionar sobre cómo vivieron la reciente pandemia. El tema de la alimentación también sigue presente en este grado, así como el cuidado de la naturaleza, de los seres vivos y del agua. Además, remarcan la importancia de la identidad cultural y los saberes comunitarios. También se habla de diversidad y de familias diversas. Sobre la identidad de género, los libros dicen que es la percepción y experiencia individual de género con la cual se identifica una persona. Además, hace énfasis en la igualdad de género y se plantea el concepto de sentipensar, que define como algo que ayuda a las personas a identificar la capacidad natural de percibir lo que los rodea por medio de los sentimientos y la facultad de analizar, explicar e identificar problemas que caracterizan la riqueza de costumbres y diferencias creadas entre las personas que habitan un territorio.